¿Alguna vez se preguntaron por qué ciertas personas desaparecen misteriosamente? La delincuencia, los secuestros o asesinatos podrían ser algunos de los motivos. La gran mayoría de las desapariciones tiene una explicación racional. Pero hay un pequeño porcentaje de estos casos que desafían toda lógica. Las investigaciones simplemente carecen de pruebas, por lo tanto estas desapariciones quedan como misterios sin resolver. A lo largo de la historia se ha recabado información de casos sobre personas que inexplicablemente desaparecen de la faz de la Tierra sin dejar rastro. Pero todos ellos nos obligan a realizarnos preguntas. ¿Dónde están las personas desaparecidas? ¿Portales del tiempo, otras dimensiones, abducidos? Mis queridos amigos, sean bienvenidos a esta cuarta entrega de Misterios sin resolver. Acompáñenme a conocer estos 5 casos de gente que ha desaparecido sin dejar rastro alguno. Cabe aclarar, no se confundan, esto no es un top. Sin nada más que acotar, comencemos, pónganse cómodos y disfruten del video. De vez en cuando la policía todavía vuelve a intentar descubrir la causa por la que un pueblo entero de 1200 habitantes e incluso los muertos de sus tumbas, se desvanecieron sin dejar ningún rastro, en la oscuridad de un invierno boreal. El misterio comenzó en 1930, cuando el cazador Armand Laurent y sus 2 hijos vieron un extraño destello que cruzaba el cielo septentrional del Canadá. Laurent declaró que la luz cambiaba de forma por momentos, de modo que en un instante era cilíndrica y al siguiente parecía una bala enorme. Pocos días después, un par de miembros de la policía montada que iban camino del lago Anjikuni se detuvo en la cabaña de Laurent en busca de un abrigo. Uno de ellos explicó que en el lago había algo así como un problema. El policía preguntó al confundido Laurent si la luz que había visto se dirigía hacia el lago y este le respondió afirmativamente. El policía movió la cabeza sin más comentarios. Durante los años siguientes los Laurent no volvieron a ser interrogados. Ese fue un descuido comprensible, pues la Real Policía Montada de Canadá ya estaba ocupada en esa época con el caso más extraño de su historia. Cuando otro cazador, llamado Joe Labelle, marchaba con sus raquetas de nieve hacia el pueblo junto al lago Anjikuli, se sintió agobiado por una extraña sensación de pavor. Normalmente, aquel era un ruidoso núcleo rural de 1200 personas y ese día, Joe hubiera esperado oír a los perros de los trineos que ladraban para darle su habitual bienvenida. Pero las chozas rodeadas por la nieve estaban recluidas en el silencio, y no salía humo de ninguna chimenea. Al pasar por la orilla del lago Anjikuli, el cazador vio que los botes y los kayaks todavía se hallaban amarrados a la orilla. Sin embargo, cuando fue de puerta en puerta, solamente encontró una soledad misteriosa. Aún estaban apoyados en las puertas los apreciados rifles de los hombres. Ningún viajero esquimal dejaría jamás su rifle en casa. Dentro de las cabañas, las ollas de caribú guisado estaban mohosas sobre los fuegos apagados hacía mucho tiempo. Sobre un camastro había un anorak remendado a medias y 2 agujas de hueso junto a la prenda. Pero la Belle no encontró cuerpos, ni vivos ni muertos, ni tampoco señales de violencia. En algún momento de un día normal, cerca del almuerzo según parecía, se produjo una repentina interrupción en el trabajo diario, por lo que la vida y el tiempo parecían haberse detenido en seco. Joe Labelle fue a la oficina de telégrafos y transmitió su informe al cuartel general de la Real Policía Montada de Canadá. Todos los oficiales disponibles fueron enviados a la zona de Anjikuni. Al cabo de unas pocas horas de búsqueda, los policías montados dieron con los perros de los trineos perdidos. Estaban atados a los árboles cerca del pueblo y sus cuerpos se hallaban bajo una sólida capa de nieve. Habían muerto de hambre y de frío. En lo que fuera el cementerio de Anjikuni, se produjo otro descubrimiento escalofriante. Ahora, era un lugar de grandes tumbas abiertas, de las cuales, bajo una temperatura glacial, alguien se había llevado los cadáveres. No se veían huellas fuera del pueblo, ni tampoco posibles medios de transporte por los cuales la gente pudiera haber huido. Sin poder creer que 1200 personas pudieran desvanecerse de la faz de la Tierra, la Real Policía Montada de Canadá amplió su búsqueda. Con el tiempo, la investigación cubría todo el Canadá y continuaría durante años. Pero después de tantos años, el caso sigue sin solución.
El granjero norteamericano David Land poseía una granja en las cercanías de la ciudad tejana de Gallatin. Vivía felizmente con su esposa y sus 2 hijos, y su vida transcurría con la normalidad de una familia media norteamericana. Cierto día, el 23 de septiembre de 1880, David Land salió de la casa junto a su esposa mientras los niños jugaban en el jardín. El granjero les dijo que iba a echarles un vistazo a los caballos y que luego irían todos a la ciudad. Estas fueron sus últimas palabras. Y esto fue así, pues cuando el hombre comenzó a caminar tropezó con algo, y al caer desapareció sin dejar rastro. La esposa, los hijos y el juez Peck, que pasaba por allí en ese momento en su carruaje, fueron testigos de esta misteriosa desaparición y tras hacer un examen del lugar, completamente atónitos, fueron incapaces de hallar una sola huella del granjero y padre de familia. A excepción de un amplio pastizal, allí no había árbol, arbusto o hoyo, en el que pudiera haberse caído. Sencillamente, se había evaporado. La policía realizó una exhaustiva búsqueda e incluso se hicieron perforaciones para descubrir galerías subterráneas o cimas en el que el granjero hubiese podido caer, pero no se encontraron rastros ni de estas ni de la persona a la que se buscaba. La señora Land nunca quiso creer que su marido había muerto, por lo que jamás celebró funerales por el alma de David. No obstante, no pudo soportar vivir en lugar tan extraño y al poco tiempo vendió la granja. Unos 7 meses después de la tragedia, los 2 hijos de David Land se encontraban jugando en el lugar donde su padre se había evaporado y he aquí que descubrieron que en el mismo sitio donde el granjero había caído, la hierba y las flores ya no crecían tan espesamente. Más tarde dijeron también que habían oído a su padre pidiendo auxilio hasta que la voz se disolvió en la nada para siempre. Nunca más se supo del pobre granjero David Land, ni el lugar al cual pudo haberse ido. Para algunos, se evaporó en otra dimensión. Para otros, su cuerpo debió sumergirse en un agujero en el tiempo. Fuera lo que fuere, la desaparición de David Land fue todo un misterio y aún hoy no se ha podido dilucidar la causa de su extraña evaporación. La familia Mechinaut pasó la Nochebuena de 1972 en casa de unos amigos que vivían en la localidad francesa de Cognac. Después de cenar, el matrimonio y sus hijos tomaron el camino de regreso a su casa que se encontraba en el pueblo de Boutiers, en el departamento de Charente. Jamás llegaron a ella. Cuando se encontraban a poco más de 4 kilómetros, siendo la 1 de la madrugada del día 25 de diciembre, se volatilizaron en el aire. Jamás fueron encontrados. Años antes habían corrido la misma suerte los 5 miembros de familia Martín que vivían en Portland, Oregón. El 7 de diciembre de 1958, Kenneth Martín, de 54 años, su esposa y sus 3 hijos, dijeron a sus vecinos que iban al bosque en busca de un árbol para adornarlo durante la Navidad. No volvieron a ser vistos. El 29 de aquel mismo mes, un contratista de obras llamado Charles Rust, con domicilio en Silver Lake, desapareció también, inexplicablemente, en compañía de su esposa y de sus 4 hijos. No tenían motivos para abandonar su casa, que acababa de pagar. No aparecieron los cuerpos en las cercanías. ¿Qué explicación dar a tan extrañas desapariciones? ¿A dónde van las personas que se desvanecen en el aire? Una de las desapariciones más enigmáticas se produjo la noche del 24 de diciembre de 1909. En la granja de Owen Thomas, a corta distancia del pueblo de Brecon, en el país de Gales, se había reunido la familia y unos amigos para celebrar la Nochebuena. Poco antes de la medianoche, la señora Thomas encargó a su hijo Oliver, de 11 años, que acudiese al pozo en busca de agua. 2 minutos más tarde, sonaron unos gritos de auxilio. Corrieron varios hombres armados al lugar donde suponían que un lobo estaba atacando al niño. Les esperaba una sorpresa. Hallaron el cubo tirado todavía lejos del pozo y ninguna huella que indicara que un lobo había atacado a Oliver. Las únicas pisadas en la nieve eran las del niño y se interrumpían a medio camino del pozo, como si hubiera echado a volar.
Ante el pánico de los hombres que miraban en todas direcciones en busca del niño, se oyeron repentinamente unos gritos de auxilio que provenían del cielo, que duraron un largo rato y que se fueron debilitando poco a poco, hasta extinguirse. A la mañana siguiente llegaron al lugar las autoridades, pero por más que investigaron en el terreno nada encontraron que pudiese aclarar el enigma. Nadie supo ni pudo explicar por qué desaparecían las huellas de Oliver. En consecuencia el caso fue archivado con otros que jamás se solucionaron. La batalla de Gallipoli o batalla de los Dardanelos, tuvo lugar en la península turca de Gallipoli en 1915 durante la Primera Guerra Mundial y en este episodio de la guerra ocurrió una de las desapariciones masivas, 267 soldados, más famosas y enigmáticas de la historia. Entre marzo y agosto de 1915 las tropas aliadas tratan de conquistar la península de Gallipoli, Turquía. El 21 de agosto, al sur de la bahía de Suila, 22 soldados neozelandeses pertenecientes al cuerpo de ingenieros observan desde una posición elevada como tropas del Comando Unido de Australia y Nueva Zelanda, QUANZ, intentan tomar la cota 60. A media mañana ven una densa nube de forma singular descender hasta cubrir el lecho seco de un río cercano a esa cota. Aparece entonces un batallón inglés, que sube por el lecho del río para ir a apoyar a la QUANZ. 267 soldados británicos continúan su marcha, entrando en la nube. Pero no saldrán de ella nunca más. Nada más desaparecer el último de los ingleses en su interior, la nube se eleva suavemente para alejarse flotando poco a poco, en dirección contraria a la del viento. 3 de los soldados neozelandeses relatarán este incidente 50 años después, durante una reunión conmemorativa de la QUANZ. Documentos de la época corroboran que un batallón del regimiento Norfolk, el quinto, desapareció en Gallipoli durante un ataque, pero demuestran también que los 3 testigos, tal vez por el tiempo transcurrido desde entonces, cometieron bastantes imprecisiones en su narración. Para empezar, ellos hablaban de un regimiento entero, no de un batallón. El hecho tuvo lugar el 12 de agosto, no el 21, y sucedió a 5 kilómetros del lugar que pensaban. Por otro lado, cabe decir que aunque el quinto de Norfolk figura como desaparecido, en 1919 se recuperaron 122 de sus cadáveres, y la ausencia de los otros 145 tal vez se explicaría por un fenómeno de putrefacción acelerada. Todo esto lleva a dudar del testimonio de los 3 ingenieros neozelandeses, a quienes pudo haber confundido un efecto óptico, o cuyos recuerdos pudieron verse distorsionados por el paso de los años y la sugestión mutua. No obstante, a día de hoy existen supuestas hipótesis que intentan descubrir por qué el quinto batallón del Regimiento Real de Norfolk, compuesto por 267 hombres, se desvaneció al atravesar una extraña nube. Incluso está más que presente el tema de la emoción. Era una tranquila noche de Navidad para la familia Soder en el año 1945 en West Virginia. La familia estaba conformada por George, Jenny y sus 9 hijos. Cuando llegó el momento de que los niños vayan a dormir, 5 de ellos, Maurice, 14, Marta, 12, Louis, 10, Jenny, 8, y Betty, 6, pidieron permiso para quedarse jugando un poco más de tiempo. La mamá aceptó el pedido sin antes recordarles que tenían que acordarse de apagar las luces, cerrar las cortinas y la puerta frontal. Después de darles las indicaciones, George, Jenny y sus otros 4 hijos fueron a descansar a sus recámaras. Más tarde, en la madrugada del día 25, el teléfono empezó a timbrar. Jenny bajó de su cama para contestar. Era una mujer de voz desconocida quien, al parecer, estaba en alguna reunión o fiesta, ya que se escuchaba a varias personas hablando en el fondo. Aquella mujer le preguntó a Jenny por alguien a quien no conocía, por lo que le respondió que el número que había marcado estaba erróneo. La mujer lanzó una risa muy extraña y colgó inmediatamente. Jenny quedó algo desconcertada por aquella llamada, pero luego enfocó su atención en que los niños habían dejado las luces encendidas, las cortinas y puerta abiertas. Entonces se encargó de asegurar todo y volvió a su dormitorio.
Una vez en la cama y cuando estaba a punto de conciliar el sueño, la mujer escuchó como si algo hubiera caído al techo y empezara a rodar a lo largo de la casa. Inmediatamente después, un aroma a quemado comenzó a invadir cada lugar. Al dirigirse al pasadizo se dio cuenta de que todo estaba cubierto por fuego y humo. George y Genie llamaron a sus hijos indicándoles que salgan de la casa rápidamente. Una vez que todos estaban afuera, George y Genie se dieron cuenta de que los 5 niños que se habían quedado hasta tarde no habían salido. Desesperado, George intentó volver a la casa para sacarlos, pero el fuego había invadido la entrada principal, por lo que se dirigió a un lado de la vivienda donde había una escalera para subir por la ventana. Al llegar vio con sorpresa que la escalera no estaba. Nada pudieron hacer, solo observar desconsoladamente cómo su hogar se reducía a cenizas. Por motivos no tan claros, el camión de bomberos llegó recién a las 8 am aproximadamente junto a la policía local, quienes hicieron una rápida investigación determinando con el forense que los niños habían fallecido en el incendio y que el fuego había sido provocado por un cableado defectuoso. Pero George y Genie no se quedaron satisfechos con esta explicación, ya que, al momento del incendio todas las luces estaban funcionando perfectamente, por lo que la pareja decidió hacer su propia investigación. Para empezar, no se encontraron restos humanos entre los escombros. Genie averiguó luego en un crematorio local, que toma alrededor de 2 horas y una temperatura muy alta para que un esqueleto se desintegre, pero el incendio en la casa de la familia Soder había durado menos de 1 hora, por lo que se debieron encontrar los 5 esqueletos de sus hijos entre las cenizas. Continuando con la investigación, se encontraron con un conductor de camión que les indicó que había visto algo parecido a bolas de fuego siendo lanzados al techo de la casa, quizás el ruido que escuchó Genie esa madrugada. Otra mujer indicó que había visto a los 5 niños dentro de un coche extraño cuando el incendio ocurrió en la casa. Otra señora señaló que había visto a 4 de los pequeños en compañía de 4 adultos en un hotel en Carolina del Sur. Todas estas pistas hicieron que George y Genie continuaran arduamente con su investigación. Varios años después del incendio, George encontró entre los escombros que aún quedaban algunos huesos y lo que parecía ser un órgano interno. Las pruebas demostraron que aquel órgano era el hígado de una vaca y que los huesos provenían de una persona mayor y no de alguno de los 5 pequeños. El tiempo pasó y la familia continuó su búsqueda. Luego, en el año 1968, 23 años después del incendio, Genie recibió un sobre en su correo. Al ver el contenido se quedó completamente anonadada. No había remitente, solo la fotografía de un hombre joven que tenía escrito: Louis Soder I, Love Brother Frankie y Lil Boys a 90.132. Antes de terminar con el video, quiero agradecerle a Crit Cortez, uno de mis suscriptores, que fue el quien metió la idea de realizar esta investigación. También quiero recomendarles, para todos aquellos amantes del terror y lo extraño, que visiten el canal de Nakosi Aries, un youtuber donde nos muestra el terror más puro, en donde nuestro querido amigo, desde el lado de las sombras, nos muestra el horror más lúgubre del mundo. Visiten este canal, y si les gusta su contenido, no duden en suscribirse, porque Nakosi Aries los espera en el lado oscuro de su sótano.